El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio, y así lleno de vergüenza tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos y a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bien, muy queridos hermanos en el Señor, estamos hoy ya celebrando el 22º domingo de este tiempo ordinario del año litúrgico. Este tiempo ordinario que tiene un total de 34 domingos, donde al escuchar la palabra de Dios especialmente, nos vamos encontrando con este Jesús Maestro que nos enseña. Su palabra nos llega al corazón. Si nuestro corazón obviamente está abierto, está dócil, ¿no? Quiere escuchar. Y la escucha de la palabra de Dios no es una escucha pasiva. La palabra de Dios es una palabra que, como bien dicho está inspirada por el Espíritu de Dios. De manera que es una palabra viva, que tiene continuidad en el tiempo, que tiene actualidad más allá del paso de los siglos inclusive. Si bien está escrita en un contexto determinado, en una época determinada y en culturas diversas que no son las nuestras obviamente, sin embargo está tan nutrida de gracia, de luz, que como dice Pablo es una palabra que es como la espada que penetra hasta lo profundo, ¿no? Y llega hasta lo más íntimo de nuestro ser. Y no se va, por así decirlo, sin antes no haber fecundado. Es como la lluvia, dirá el libro de la sabiduría. La lluvia que no vuelve al cielo hasta que no empapó la tierra y la fecundó. Bueno, así tiene que ser de alguna manera también en nosotros la palabra, que lo es, porque Dios quiere que nosotros escuchemos. Jesús dijo que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la verdad es el amor que Dios nos tiene. No hay verdad más absoluta que Dios te ama como sos, plenamente, porque te ha creado, porque te acepta, porque te mira y te ama con un amor de Padre eterno, un amor puro, infinito, sin fronteras, sin límite. Entonces, en esta dimensión, nosotros todos nos consideramos y nos percibimos hijos de este Padre que nos ama así. Entonces, por eso nos da su palabra. Esta palabra que, como les digo, es necesario recibirla con un corazón dispuesto, muy dispuesto, con fe. No tanto con la razón, porque como muchas veces el vocabulario que nos presenta no es el mismo al que estamos nosotros acostumbrados, sin embargo, cuando la comprendemos en el contexto y con fe, realmente nos da luz en el día de hoy y en la vida que nos toca vivir en nuestro presente personal, en este momento que vos estás viviendo, que estoy viviendo y que necesita realmente luz. Dios te habla, Él es la luz. Bueno, hoy habrán ustedes percibido
que el tema, tal vez a diferencia de otros domingos que es más complejo, sin embargo es muy directo, ¿no? Porque es el tema de la humildad. Ya comienza el libro del Eclesiástico diciendo: hijo mío, realiza tus obras con modestia, modestia, y así serás amado por los que agradan a Dios. Es decir, serás amado por el mismo Dios, que te ama siempre. Pero la modestia, la humildad, nos hace más conscientes de ese amor. Después, el Evangelio, mejor dicho, el Salmo, nos invitaba a responder: Señor, tú eres bueno con los pobres. Cuando yo escuchaba esto, sentía que era importante quedarnos en la palabra pobres o pobreza para entenderla bien en el sentido que la palabra de Dios nos la propone. Porque la palabra pobre no significa miseria. No es que Dios quiere que nosotros vivamos en la indigencia, ¿no? No. Por eso nos dio inclusive un mundo, una tierra como la que nos dio, rica, fecunda. Y nos dio la capacidad de trabajar, y nos dio la capacidad de explotar, de cultivar, y nos dio inteligencia y capacidades para que nosotros, asociados a la gracia de Dios, a la obra creadora de Dios en esta tierra bendita que nos toca vivir, aportando lo nuestro, continuemos la obra creadora y divina. Es así. O sea, Dios no quiere indigencia. Al contrario, Dios ama nuestro progreso, aún material, porque a veces se malinterpreta las cosas y creemos que tenemos que ser pobres entendido por miseria. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el sentido profundo de la palabra pobre evangélicamente o espiritualmente hablando? Vivir una vida en libertad, sin esclavitudes de todo tipo, no solo materiales. Agradecer lo que tenés. No está mal que luches por una vida mejor o un estatus, si se quiere, mejor. Lo merecemos, pero el tema es que a eso no le des el corazón, sino que todo sea un medio y no un fin. El único fin es nuestro principio, y nuestro principio es Dios. De Él venimos y a Él volvemos. En este mundo estamos de paso, huéspedes, porque este no es nuestro destino, nuestra casa, por así decirlo, como algo permanente, ¿no? Huéspedes y peregrinos, porque vivimos en camino hasta que lleguemos a nuestro destino final, sí, que es el reino en la plenitud de la vida. Entonces, vivimos en este mundo disfrutando de esta experiencia de huéspedes, pero también administradores, con un corazón libre, para no ser esclavo de nada ni de nadie, ni de cosas materiales, ni de cosas siquiera de situaciones afectivas, porque a veces lo somos, con amores o vínculos enfermizos, asfixiantes, dependientes. Eso tampoco es bueno y es parte de una pobreza espiritual. Soltar, respetar. El amor verdadero respeta la libertad y fomenta la libertad del otro y no se apodera del otro, porque el amor no te hace posesivo, sino más bien te hace altruista, entregado, y respetando al otro como el otro es, no como uno quisiera que sea. Es parte de una pobreza también esto, ¿no? Y después en el Evangelio, volviendo un poco al tema de una manera más puntual, Jesús, que es invitado por los fariseos a una comida, muestra esto una característica de Jesús. Los fariseos no lo querían a Jesús, era obvio, y Jesús lo sabía muy bien. Pero él no le hacía, digamos, no despreciaba nada, porque él aprovechaba toda circunstancia, aún terrenos enemigos o terrenos inhóspitos en cuanto al corazón de esta gente que no lo quería, más bien que lo perseguía, para ahí sembrar la palabra igual. Él vino a sembrar en todo terreno. Y ahí es donde él trabaja. Por eso aprovecha la ocasión y va a comer a la casa de uno de los principales fariseos, que lo observaban atentamente a ver cómo lo podían pescar en alguna contradicción supuesta para amenazarlo, para condenarlo, para perseguirlo más, ¿no? Y Jesús observa algo que le llama la atención,
que era muy común inclusive en las grandes comilonas o en las grandes fiestas de la época, sobre todo en determinadas élites. Piensen que los fariseos eran autoridades reconocidas, con grandes prestigios, ¿no? Y cuando invitaban a banquetes, realmente no era algo así nomás. Y bueno, y Jesús veía cómo estos que venían buscaban los primeros puestos. Y es interesante, cuando yo leía un poco el contexto de esto, con algunos comentarios bíblicos al respecto, decía que no solo los primeros puestos eran porque buscaban, que estaba bien marcado, no es como puede haber ahora. Uno va a una fiesta y ahora te dicen hasta la mesa que te tenés que sentar, ¿no? En aquel entonces había como lugares de prestigio, de más importante al menos importante. Entonces los lugares últimos eran para los menos tenidos en cuenta. Y además en los primeros puestos se comía mejor. Entonces todos buscaban los primeros puestos, o por lo menos lo pretendían. Entonces Jesús aprovecha la ocasión para contar una parábola a todos los presentes, obviamente, uno puede verlo así, ¿no? Y dice justamente, mirá, cuando te inviten, no busques los primeros puestos. ¿Por qué? Porque puede ser que te sentaste en un lugar que no te corresponde y cuando venga alguien más importante que vos, el que te invitó te tenga que decir levántate y dejar el sitio y vas a quedar mal, vas a pasar la vergüenza de tu vida. Más bien, se piola y sentate en el último lugar. Porque si sos digno, según el criterio del que te invitó, él te va a ir a decir, amigo, vení más cerca. Y así quedarás bien adelante de todos, ¿no? Y después pone el otro ejemplo. El ejemplo que va más referido al anfitrión. Cuando des un banquete, dice, no invites a aquellos que pueden retribuírtelo, a los que te van a invitar después, a tus amigotes, sino más bien invita a los que no te van a poder retribuir. Y pone una lista de ciegos, paralíticos, lisiados, pobres. Ellos no te van a poder invitar, no te van a poder recompensar. Y entonces alguien te va a recompensar en el último día, en los últimos tiempos, ¿no? En definitiva, fíjense ustedes, los pobres, los ciegos, los lisiados, los paralíticos, etcétera, eran los marginados, porque dada su condición física, su mal físico, no podían trabajar. Y al no poder trabajar no tenían un lugar. Eran más bien considerados despreciables. Estos eran una carga. Invítalos a ellos. Jesús apela a que el sentimiento del hombre del Espíritu, del hombre de Dios, y piense que está hablando en un ambiente supuestamente religioso, porque le está hablando a quienes, a los fariseos. Los fariseos eran autoridades religiosas, ¿no? No eran así nomás. O sea, está hablando en un ambiente religioso, si se quiere, a gente religiosa que entendía, se supone, la ley de Dios, la palabra de Dios. Y en esa perspectiva les dice, ¿no? Dejemos de caretear, podríamos usar un término más contemporáneo, saquémonos la careta, ¿no? De buscar caretear. No, el religioso es aquel que tiene un vínculo con Dios, tiene que tener los sentimientos de Dios, no porque los tengamos por una cuestión de convicción moral, sino porque el que le abre el corazón a Dios siente en su corazón lo que Dios le pide. Y ya no soy yo el que obra, es Dios quien va obrando en mí. A lo que apela el Señor, a lo que nos llama el Señor, entonces es una conversión, un dejarlo a Dios ser Dios. Lo que decíamos hoy, que la palabra de Dios entre en tu corazón y la empape de su riqueza, de su luz, para que realmente tu vida esté inundada de luz y no andes en tinieblas. No soy yo, que sea Cristo en mí, que el hombre viejo vaya muriendo para dar lugar al hombre nuevo. Y entonces así brota la verdadera humildad, de la que habla hoy la palabra como tema central, la humildad. ¿Qué es la humildad en definitiva? Invitar a Jesús, o sea, dejarlo a Jesús ser en mí. ¿Y quién es Jesús? Dios como el Padre, que enviado por el Padre asume la condición humana. Y ya hablar de que asume la condición humana es que asume una condición frágil, el hombre frágil, y en esta fragilidad convive con los hombres. Podríamos entender como que un Dios que baja a la condición humana para elevar a los hombres a la condición de hijos de Dios.
Era necesaria esa humillación, ese empequeñecerse. Y además, si uno mira cómo fue la vida de Jesús, y notamos que ese asumir la condición humana la hizo no en una condición de haber nacido en un palacio o en lugares de prestigio, sino nació en un pesebre, vivió como uno más, un trabajador más, un vecino más, y termina muriendo como el peor de los delincuentes de la época, en la cruz. Entonces, esta actitud de sencillez, de un corazón libre, es el signo de la verdadera humildad. La humildad no tiene que ver con la humillación, entendido desde una manera negativa. No significa el autodesprecio, no. Al contrario, uno tiene que quererse, uno tiene que valorarse. No es bueno no quererse. Y vivimos una época en donde, por decirlo así, la baja autoestima reina mucho. ¿Por qué? Porque vivimos de lo que nos imponen. Y como es todo tan competitivo, entonces un poco volvemos a lo de las búsquedas de los primeros puestos. ¿Quién brilla? ¿Quién es tenido en cuenta? Los que piensan como los poderosos, los que piensan como los que mandan. Y así entonces es una carrera, una vorágine de competencia, a ver quién llega más lejos, por una cuestión de competitividad, no de servicio. Y esto genera porque cuando te encontrás con el fracaso, con el límite en esa realidad, viene el bajón. Y grandes depresiones lleva a eso. Y eso lo pueden ver en todos los planos. Planos intelectuales, planos políticos, planos deportivos. Y no pasa por ahí. Es más, es bueno, insisto, mirarnos a nosotros mismos con humildad, pero reconociendo realmente los dones que Dios nos dio. Seguro que tenés un montón de dones y carismas, porque Dios te capacita. Y los dones que Dios nos da, lo que la palabra también suele llamar los talentos, está para invertirlos en los demás, no para guardármelos, ni para enterrarlos como que no los tuviera, sino al contrario. Los dones que Dios te dio, el que sea, descubrilos, sacalos, ponerlos a relucir, trabajalos, invertirlos en los otros. Y serás feliz, serás pleno. Hacé lo que realmente sentís que te gusta. No estamos todos para lo mismo, sería muy aburrido. Y Dios hace bien las cosas porque sabe distribuir bien las riquezas en beneficio de todos. Entonces, dale por ahí. Deja que fluya, que salga de tu corazón lo bueno. Déjalo. Y invertirlo en bien de los demás también. En tu casa, en tu familia. Que eso pueda enriquecer también hasta tu trabajo. Esa capacidad. Hay gente que no se le cae una idea. Pero ¿saben por qué? No porque no sea inteligente, sino porque se han cerrado en sí mismos. En la desidia, en la mediocridad, en la superficialidad. Y esto también es producto de una sociedad que nos maleduca, ¿no? La sociedad del delivery, la sociedad de lo inmediato, hace que el ser humano no profundice, no piense, no haga en su vida, en su corazón, un discernimiento, una búsqueda realmente de su verdad, de su identidad. Entonces nos achatan. Todo es fácil, hoy toda una aplicación lo resuelve todo. Y eso tampoco es bueno. No es bueno. Esto decía mi abuela, desde que apareció la calculadora se nos atrofió la cabeza. Porque antes había que hacer las cuentas y los viejos hacían las cuentas de memoria. Tanto, pic, enseguida. Y ahora sí nos vamos a la calculadora. ¿Cuánto era? Y así nos hemos ido quedando. La tecnología que creció inhibió la capacidad de creatividad nuestra muchas veces. No digo que sea en todos los casos, pero puede ser. Por eso la humildad no es quedarnos chatos, ni caer en la baja autoestima, ni la humillación por la humillación misma. La humildad es darle el corazón a Dios para que Él realmente cada día nos enriquezca más. No buscar las riquezas temporales que me esclavizan desenfrenadamente como que en eso estuviera todo,
o como que aquí en el mundo fuera todo, porque de aquí no nos llevamos nada. Acuérdense, huéspedes y peregrinos. Y sí, dejarnos enriquecer por la riqueza que nos viene del Señor. Y cuando Dios nos enriquece, nos hace verdaderamente ricos. Porque nos hace comprender esto de que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Por ejemplo, la libertad. La riqueza de Dios te hace libre. Y la humildad que brota de esa riqueza realmente te engrandece. Uno ve a veces gente realmente grande en el buen sentido de la palabra, grande como que han sobresalido en lo suyo, en lo artístico, en lo intelectual. Y los grandes son humildes, no se la creen. En general son humildes, gente sencilla, gente que está bien en cualquier ambiente, que no necesita alfombras rojas, ni reconocimientos, ni aplausos, y son realmente brillantes. En lo suyo brillaron. Pero vivieron una humildad, ahí está la grandeza. Eso es lo que hay que pedir todos los días. Y hay que pedírselo al Señor. Y ser consciente de que pedírselo es desearlo, para que cuando venga el fantasma de creérnosla o de la demanda, porque a veces demandamos, enseguida lo podamos inhibir, ¿no? Pará, esto es tentación, esto no es verdad. La verdad pasa por otro lado. Dios te hace grande, Dios te hace grande, en la medida que somos humildes y sencillos, dejándolo a Dios ser Dios, que sea Él tu tesoro, porque donde está tu tesoro estará tu corazón. Bueno, démosle gracias al Señor entonces por todo lo que nos ama, porque siempre en la palabra nos quiere rescatar para que llevemos una vida más pura, más plena, más de mayor nivel, del verdadero nivel, que es plenitud interiormente, porque en el interior está la verdad. Ya lo decía Facundo Cabral, vuela abajo porque abajo está la verdad. Vuela abajo, no vueles muy alto, no vaya a ser que las nubes te obnubilen y te la pegues contra el pico de una montaña, creyéndote que estabas alto, porque no pasa por ahí, obviamente. Entonces demos gracias a Dios y encomendémonos a la Virgen, a nuestra Madre, la Virgen es sabia. O sea, la realidad de María, en su realidad humana como Madre de Dios y mujer de Galilea y demás, era una mujer sabia porque vivía la humildad, sencilla y simple, y eso le daba la sabiduría de estar permeable a la gracia de Dios. Por eso entendió su vocación como un servicio, como una entrega, como una disponibilidad por el otro, ¿no? Le pedimos a ella entonces que con su intercesión y compañía maternal nos guíe por este camino. Que así sea.